Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Siempre lo digo cuando me toca tener esta oportunidad, un honor inmerecido, pero por gracia de Dios, estamos en este espacio, en este momento para compartir la palabra de Dios. Es un momento intenso para su servidor, de gran responsabilidad. El pastor está con nuestro hermano Lalo en la ciudad de Tasco. Están compartiendo también la palabra, el tema relacionado con el ministerio de Zoe. Y bueno, los niños, los jóvenes salen, los de secundaria se quedan. Y les pido, mis hermanos, que nos pongamos en manos de Dios y que me permita ser un instrumento útil a su palabra. Padre Santo, Señor Dios, aquí estamos reunidos, Señor, como un solo pueblo, implorando que tu presencia nos inunde, nos llene de paz, de tranquilidad. Te pido de forma personal, Señor, que me permitas ser un instrumento útil para tu palabra, que me des agilidad de palabra y de pensamiento, Señor, para poder transmitir el mensaje que has puesto en mi corazón y en mi mente, Señor, para compartir con tu pueblo. También te imploro, Señor, que abras la mente y el corazón de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, de las personas que estarán también viendo la transmisión, Señor, y permite que este sea un momento de edificación, un momento de crecimiento, de aprendizaje, Señor, en tu palabra. Confiado, Señor, en que siempre tienes algo para nosotros, Señor, que aprender. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, recordaba hace algunos años de un amigo que observaba cómo estaban demoliendo su casa, una casa en la que había vivido toda su vida. Esa casa, tal vez unos 40 años, probablemente, toda su vida. Y esa casa había sido testigo de muchos escenarios, como en la vida de todos nosotros. Esa casa en donde habían nacido sus hijos, bueno, los habían visto crecer, ¿verdad? Los había visto crecer, ya ve cómo de pronto, creo que en todas las casas están las rayitas de cómo van creciendo los peques, ¿no? Y van poniendo la fecha. En esa casa donde hubo muchas discusiones seguramente, muchos momentos de alegría. Esa casa donde también hubo enfermedad, donde hubo tristezas, donde hubo abrazos también. Esa casa donde seguramente también hubo despedidas de seres queridos que parten. Viendo esa demolición de esa casa con tantos recuerdos, y mientras estaba derribando esa casa, alguien llegó y le preguntó: duele ver caer esta casa, ¿verdad? Duele ver cómo se derrumba. Y este amigo se quedó en silencio unos segundos y respondió algo tal vez muy sencillo, pero a la vez muy profundo de que podamos reflexionar. Sí, pero sí duele, pero aprendí algo a través de todos estos años. Que una casa no es eterna. Lo eterno es lo que se vive dentro de esa casa. Todas esas situaciones de vida. Y esa es una frase que resume bastante bien, muy claramente, nuestra realidad humana. Porque todos los que estamos aquí presentes
Vivimos en una casa temporal, nuestro cuerpo. Es una casa temporal, ¿eh? Yo le digo con un poco de risa, esta botarga que Dios nos obsequió, es una casa temporal, mis hermanos y mis hermanas. Y aunque muchas veces vivimos como si este cuerpo, como si esta botarga fuera a ser permanente, la vida nos recuerda, y de eso debemos de ser bien conscientes, que la vida es sumamente frágil, completamente frágil, que mucho depende del cómo hemos decidido cuidar este cuerpo que Dios nos dio para transitar en esta vida. Qué tan diligentes, qué tan cuidadosos hemos sido. Pero no solamente nosotros, sino también las circunstancias pueden estar influyendo. La realidad de esta vida nos muestra que la vida puede ser bastante frágil. Y los años pasan, los días, las semanas, los meses, y de pronto, mire, yo recuerdo que estábamos celebrando Navidad y mire, ya estamos a medio año, prácticamente. Y el tiempo pasa y pasa, los años no pasan, los años se quedan encima. Las fuerzas cambian. Lo que antes podía hacer a mis 20 años, hoy ya jadeando y exhausto, lo termino haciendo y debo de tomar un respiro para poder continuar. La salud cambia. Antes podía verlos con toda la agudeza y hoy el cuerpo se va desgastando. Y así con cada uno de nosotros, la salud va cambiando. Las personas más queridas que han crecido a nuestro lado parten también, se van. Nuestra vida se va transformando y tarde o temprano llega un momento dado en que nosotros, las personas, los seres humanos, nos enfrentamos a preguntas muy profundas, muy fuertes. Yo no sé si usted se las ha hecho, yo sí. Tengo relativamente poco, unos 18 años de conocer la palabra. Antes no sabía de esto. Pero aún y con todo ello, de pronto llegan a la mente sensaciones, situaciones, preguntas que en alguna ocasión tal vez alguno de ustedes se ha hecho, si no es que todos las hemos hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa exactamente cuando todo esto termine? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre después de esta vida? La palabra nos dice que estaremos en la presencia de Dios, pero ¿qué ocurre después de esta vida? O otras preguntas tal vez más profundas. ¿Qué sentido tiene el dolor que atravesamos en este cuerpo? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Vale la pena vivir para Dios? ¿Hay esperanza más allá de la muerte? Justamente, Pablo hablaba de esto en el pasaje que acabamos de leer. Y lo impresionante de esto es que Pablo no escribe estas palabras desde la comodidad, desde la tranquilidad de su vida. ¿Recuerdan lo que vivió Pablo, lo que sufrió? Fue perseguido por compartir la palabra, por el mensaje. Fue golpeado, apedreado, lo metieron a la cárcel, fue rechazado. Seguramente había un cansancio extremo, un cansancio físico, un dolor físico, un dolor emocional. Y sin embargo, aún así, en el versículo 1 escribe: porque sabemos
que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjese qué manera tan sublime, tan distinta de mirar la vida. Pablo llama a este cuerpo nuestro, lo llama tabernáculo, lo llama una tienda. En pocas palabras, podemos entender que esto es algo temporal. Este cuerpo es algo pasajero en esta vida. Y es muy importante que cada uno de nosotros lo podamos entender. Porque normalmente las personas, los seres humanos, tendemos a aferrarnos a algo temporal. Nos aferramos a la juventud, que de pronto ya se va. Y ahí vemos a algunos a sus 40, 50 años queriéndose comportar como unos adolescentes. Estos chavorrucos que aquí no hay. Nos aferramos a la juventud y nos lamentamos por las arruguitas, por las canas, y nos angustiamos porque ya no tenemos esa juventud de hace algún tiempo. Nos aferramos a nuestra apariencia, de vernos siempre joviales, guapos, guapas, con una buena apariencia. Y de pronto la pancita, la lonjita ya no nos empieza a gustar y ahí estamos angustiados por la apariencia. Nos aferramos al dinero también y nos obsesionamos por buscar el dinero, el reconocimiento, que la gente nos aplauda, que nos diga, que nos alabe. E incluso nos aferramos a las personas que no son y que no hacen lo que nosotros anhelábamos que hicieran. Pero tarde o temprano, esta vida que estamos disfrutando ahora nos recuerda que todo, absolutamente todo es transitorio. Todo va a pasar. Y esta verdad en las personas genera dos cosas. Genera miedo o genera esperanza. Miedo cuando esta persona cree que todo lo que aquí existe es nada más y que ya no hay otra cosa. Y se genera un miedo tremendo. En el mes de noviembre justamente, en uno de los programas que transmito en la plataforma IMG Televisión, una maestra entrevistó a unos jóvenes estudiantes no me acuerdo si era el CAM o era la UPN, no recuerdo, pero estaban hablando del Día de Muertos, de las tradiciones, de las calaveritas, y en una de esas ocasiones llegó la pregunta. La maestra le preguntó a las alumnas, ¿y tú qué piensas de la muerte? Y no supieron contestar. Todas dijeron que tenían miedo. Miedo al qué hay después de, qué sucede después de esta vida, qué sucede en la muerte. Mucha gente vive con miedo, con angustia, porque esto es lo que genera nuestra realidad, nuestra vida, pero también puede generar esperanza. Esperanza cuando entendemos claramente que Dios ha preparado algo eterno para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Pablo lo dice en el versículo 1, tenemos de Dios un edificio, es decir, cabremos todos. Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, dice la palabra. Qué hermoso es esta promesa. Porque el creyente no debe de vivir únicamente mirando el presente, su realidad. El creyente debe de vivir mirando o teniendo la vista puesta en la eternidad, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Y esta perspectiva
debe de cambiar completamente nuestra manera de vivir, de cómo enfrentamos nuestra realidad, nuestra vida. Porque solo quien vive en esta tierra, quien vive viendo lo que este mundo presenta, esa persona va a terminar desesperada, estresada, cuando todas estas cosas están abrumándonos. Pero quien entiende perfectamente la promesa de la esperanza eterna, aprende a cambiar su destino, transforma el significado del dolor que pueda estar atravesando en este momento. Pablo jamás minimizó el sufrimiento. En el versículo 2 lo dice claramente, gemimos. En la nueva versión me parece que dice suspiramos. Gemimos, es algo humano, algo natural. Porque hay momentos en esta vida que nuestra alma va a gemir, se va a cansar tal vez de luchar contra la adversidad que le está tocando vivir. Se va a cansar tal vez de esperar, de suplicar a Dios y no encontrar una respuesta pronta a nuestro tiempo, queriéndole torcer tal vez el brazo a Dios para que nos lo conceda en el momento que nosotros lo solicitamos. Y nos cansamos de llorar, y nos cansamos de cargar tantas preocupaciones que en esta vida nos ha tocado enfrentar. Y hay personas que llegan a un punto donde emocionalmente se empiezan a agotar. Se cansan de cargar tantas y tantas adversidades. Tal vez alguno de los que está aquí o estamos aquí sabe a qué me estoy refiriendo, el significado de esto. Despertar cansado después de haber dormido. Te levantas y vuelves con tus pensamientos, con tus preocupaciones, sonriendo por fuera, sonriéndole ante los demás, pero por dentro lleno de estrés, lleno de preocupaciones, lleno de angustia, sintiéndote tal vez vacío, vacía, sin un propósito, sin un sentido, intentando ser fuerte para los demás, para mi esposo, para mi esposa, para mi padre, para mi hermano, mientras internamente te sientes quebrantado, angustiado. Pablo entendía perfectamente el peso del sufrimiento humano. Pero miren, hay una gran diferencia. Él no veía el sufrimiento como el final de la historia. Hay mucha gente que vive aferrada, como decía hace un momento, a envejecer, a enfermar, a perder, a morir. Y aunque esto es natural, sentir temor es algo que Dios ha puesto en nuestro ser. Entender la palabra de Dios nos debe de cambiar la perspectiva como creyentes. Porque el cristiano, el creyente, para él, para ella, la muerte no debe de ser desaparición de esta vida. Es transición a una nueva etapa tuya. Por supuesto, esto no significa que no duela perder a un ser querido. Claro que duele. Claro que uno se acongoja. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. Y él sabía lo que estaba sucediendo. Pero la fe no significa que se deban de eliminar las emociones humanas. Más bien la fe debe darles dirección, propósito, sentido. Pablo lo explica claramente en el versículo 4, en la segunda parte. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. En otras palabras,
Dios no creó al ser humano para la destrucción definitiva, para la muerte. Dios creó al ser humano con eternidad en su corazón. Por eso, mis hermanos, ninguna cosa material llena el corazón humano, lo que este mundo presenta. Porque el alma, nuestra alma humana, fue diseñada para algo mucho más grande que esta vida que tenemos aquí. Muchas veces el problema es que intentamos llenar esos vacíos eternos con cosas temporales, como la búsqueda del dinero, la búsqueda del placer, la búsqueda del reconocimiento, de las relaciones, del éxito. Por eso hay hombres y mujeres que nada de eso les logra dar descanso, tranquilidad y paz, porque esas son cosas temporales, porque lo que el alma del ser humano necesita es a Dios en su vida, en su centro. Por eso es que muchas personas aparentemente exitosas siguen sintiéndose vacías, huecas, sin sentido, no les llena nada, aún teniendo la cantidad de dinero, las propiedades, el reconocimiento público, aún así no se sienten plenos, porque quieren llenar su corazón con cosas temporales y se olvidan de la parte espiritual, del crecimiento espiritual, de la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 5, Pablo continúa diciendo algo sublime. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios mismo nos hizo. Qué importante es entender este fragmento. Dios nos ha preparado para la eternidad. Ese es el propósito. No solamente somos carne y hueso, no solamente somos unos organismos biológicos viviendo aquí, consumiendo aquí. Somos seres espirituales, creados por el Dios único de la creación. Eso es lo que somos. Y en el versículo 5, en la segunda parte, aparece una palabra clave, fundamental. Dice, las arras del Espíritu. Arras es un término en los tiempos bíblicos, es un término comercial que se utilizaba como un símbolo, como un pago inicial de algo, una señal de garantía, un anticipo, señal de que el resto del pago iba a ser dado. Y el resto del pago en nuestra promesa es la salvación final, la vida eterna, que se entregará más tarde, al término de esta vida. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la confirmación de que pertenecemos a Dios. Es su confirmación de que sus promesas son reales. Es la garantía que tenemos. Las arras del Espíritu. Y esto para el creyente debe de ser profundamente consolador. Porque, miren, hay muchas personas, yo espero que aquí no, pero hay muchas personas que viven con una incertidumbre espiritual, preguntándose a sí mismos, ¿será suficiente lo que estoy haciendo? ¿Y si Dios me rechaza? ¿Y si no soy lo suficientemente creyente? ¿Y si he fallado demasiado? Y empiezan a hacerse muchas preguntas. Pero nuestra esperanza no debe de descansar en la perfección de lo que podamos alcanzar. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que debemos de continuar la carrera hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero ese es un proceso. No vamos a llegar a ser exactamente igual a Jesucristo, no lo vamos a hacer.
pero que podamos estar en esa intención y en ese propósito para poder llegar lo más cercano a Él y buscar esa perfección espiritual. Descansar en Cristo. Porque miren, si la salvación dependiera de nuestra capacidad, estamos fritos. No nos alcanza. Por mucho que te puedas recitar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no te alcanza. No nos alcanza. Nadie tendría esperanza. Pero dependemos de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios en términos muy simples, muy sencillos, muy básicos? No recibir el castigo que merecemos. Dependemos de la misericordia de Dios, pero también dependemos de la gracia de Dios, porque nos otorga, porque nos da, aún sin merecerlo, porque el amor de Dios es inmenso. Y esa certeza debe de transformarte a ti y debe de transformarme a mí completamente en una relación volcada hacia Él. Entendiendo que no seguimos a Dios para ganar amor. No, lo seguimos porque primero fuimos amados por Él. Y es una correspondencia de gratitud. Lo seguimos porque ya fuimos amados por nuestro Dios. Y entonces, en el versículo 7, Pablo declara, vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Pero, mis hermanos, seamos sinceros, qué difícil resulta vivir esto muchas veces en esta carne, ¿o no? Porque muchas veces queremos respuestas inmediatas cuando no entendemos el para qué de las cosas que estamos viviendo y las razones por las que Dios ha permitido que tengamos que enfrentarnos a lo que tenemos que resolver. Y queremos respuestas inmediatas, clamamos a Dios y queremos entenderlo todo, queremos respuestas de todo. Y ahí es donde nuestra naturaleza humana de pronto nos hace flaquear. Recuerdo hace tiempo, me tocó compartir también acerca de las respuestas de Dios. Y en aquel momento les decía que Dios nos puede decir sí. Sí, mijo. Así como los que somos padres de familia, cuando se acerca nuestra hija o nuestro hijo y nos dice, papi, ¿me compras unos chicharrones con chile? Y a lo mejor si nos agarra de buenas, sí, mija, sí, mijo, aquí está, cómprate. Pero también Dios puede decirnos no. Y como padres de familia sabemos que cuando nuestros hijos nos piden chicharrones con chile, que nos piden sopa Maruchan, que nos piden una serie de golosinas tremendas, ¿qué les vamos a decir a nuestros hijos? No, porque sabemos, como padres, sabemos que eso no les va a hacer provecho. Justo Dios es lo que hace cuando nos dice no, porque está evitándote un problema. Pero también la otra respuesta de Dios es decirte sí, pero espera. Espera. Mamá, papá, ya. Espera. ¿Cuánto tiempo? Espera. Pacientemente. Pero muchas veces nosotros queremos respuestas inmediatas, queremos la explicación ya en el momento. Y queremos ver resultados rápidos. Pero justamente la fe que debemos depositar en Dios
Es precisamente confiar incluso en esos momentos donde el panorama no se ve completo, donde no hay explicación, donde hay una razón, una justificación. Justamente en esos tiempos difíciles de dolor, de sufrimiento, de angustia, aquí habemos personas que estamos atravesando por circunstancias, por situaciones complicadas, de enfermedad. Este tabernáculo, este cuerpo, esta botarga se ha desgastado. No le quiero enumerar todas las cosas que mi cuerpo ya necesita reparación y que ha sido desgastada, que al igual que cada uno de ustedes seguramente podrá hacer una lista. Bueno, los más jóvenes creo que no. Ellos todavía tienen un cuerpo nuevo, relativamente nuevo. Pero seguramente aquí habemos hermanos y hermanas que estamos atravesando por situaciones de enfermedad. Este cuerpo se ha desgastado. Atravesando por situaciones de duelo, pérdidas. Ante la incertidumbre de lo que va a suceder, del sustento diario, de lo que puede estar ocurriendo con nuestros hijos, nuestros seres queridos. Seguramente aquí habemos hermanos y hermanas que estamos atravesando por problemas familiares fuertes, difíciles, complicados, que no hallamos cómo resolver y que a veces nos puede llenar de ansiedad hacia el futuro, hacia lo que va a suceder, de cómo va a resolverse esto. Y seguramente en algún momento dado, en medio de todo esto, surgirá alguna pregunta, alguna duda. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué permites que suceda esto en mí? Y la fe te responde que Dios sigue presente en tu vida. Aunque tú no lo puedas ver claramente, Dios está contigo. Porque, mis hermanos, la fe no consiste en negar la realidad. Consiste en creer que Dios está obrando aún en medio de esa adversidad. Eso es la fe. Y entonces, Pablo llega a una de las frases más intensas y profundas en el versículo 8. Quisiéramos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero esto no debe de entenderse como un desprecio por la vida. La vida es bella, la vida es valiosa. De lo que está hablando es de una convicción hacia la vida eterna. Pablo entendía algo que hoy en día en este mundo moderno se nos ha olvidado. Que la vida aquí no es un destino final. Y que quizás mientras algunas personas viven aterradas, viven con miedo hacia la muerte, porque viven sin esperanza eterna, en donde la muerte pareciera ser el final de todo. Para el creyente, para el que conoce de la palabra y ha entendido la palabra, la muerte no tiene la última palabra, porque nuestro Señor Jesucristo ya la venció. Y eso, mis hermanos, mis hermanas, debe ser la base de nuestra esperanza. No es solo una idea bonita, no es un optimismo vacío. Mis hermanos, hermanas, es la promesa de Dios respaldada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por esto, mis hermanos, mis hermanas, como cristianos debemos de sentirnos confiados y seguros, pero no como quien tiene una esperanza vana o que sufra desesperadamente,
porque nosotros sabemos que hay una luz eterna para cada uno de nosotros. Y mire, Pablo aterriza en el versículo 9, la segunda fracción, algo muy práctico para nuestras vidas. Procuramos también serle agradables, porque la esperanza eterna, mis hermanos y mis hermanas, no debe de ser excusa para vivir una vida irresponsable y creyendo que como ya tenemos vida eterna, pues aquí podemos hacer y deshacer. No, mis hermanos, no es excusa el tener garantizada la vida eterna para vivir de forma irresponsable. Al contrario, debemos estar bien conscientes, sabiendo que la eternidad nos espera al lado de Dios. Fíjese nada más, esto debe de motivarnos, debe incentivarnos a vivir mejor cada vez, a perdonar más rápido cada vez, a valorar lo que realmente es importante, a dejar el orgullo, a dejar la vanidad, a dejar el resentimiento y a reconciliarnos con Dios y estar en plenitud con Él. Porque al final de cuentas, muchas de las cosas, la mayoría de lo que aquí te importa, se van a perder. No te vas a llevar nada, absolutamente nada. Llegarás limpio a la presencia de Dios. Y cuando estemos delante del Señor, sin nada, ni siquiera con la ropa que te vistieron por última vez, mucho menos con los terrenos, con las joyas, con el dolor y las preocupaciones y las angustias, nada. Cuando estés frente a Cristo, el versículo Dios nos dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero tranquilo, mi hermano, esto no debe de producir miedo, ni terror, ni angustia para el creyente fiel. Esto debe de producirnos una reflexión, eso sí, profunda, una reflexión profunda acerca de lo que estamos haciendo con nuestra vida y las consecuencias que va a tener en la eternidad. Lo que importa es cómo vivimos nuestra fe. Y quizás la pregunta más importante que hoy pudiéramos llegar a hacernos es, ¿estoy viviendo solamente para esta tierra o estoy viviendo para la eternidad? ¿Tú estás viviendo preparándote para la vida eterna o estás viviendo solamente para lo que esta vida temporal te ofrece, te da? Porque muchos están distraídos sobreviviendo ante lo que esta vida ofrece, y se olvidan de tener una vida espiritual plena, unida a Dios. Y muchos en esta vida corren tras el dinero, corren tras el reconocimiento, corren tras el éxito, se angustian ante las preocupaciones y ante la adversidad, y lentamente su alma se va enfriando y poco a poco se van alejando de Dios. Se olvidan de las promesas que Dios tiene. Pero hoy, mis hermanas y mis hermanos, Dios nos vuelve a recordar que esta vida es temporal, que este cuerpo es temporal y que eso no debe de entristecernos a ninguno, que debemos de despertar, debemos de reflexionar, porque todavía
Si estás respirando, tienes tiempo. Tienes tiempo para regresar a Dios, para buscarlo en oración, para buscarlo en su palabra, para verlo en el amanecer, en el canto de los pájaros, en la sonrisa del hermano, de la hermana. Todavía tienes tiempo para regresar a Dios. Si estás respirando, tienes oportunidad de sanar espiritualmente y prepararte para cuando llegue el momento, tú puedas reconciliarte con aquellos que te han ofendido, con los que te han lastimado, con los que tú has lastimado y ofendido. Y sobre todo, para reconciliarte con Dios. Si en algún momento dado te alejaste y te olvidaste de vivir con propósito, de vivir con sentido, alabando y honrándolo. Quizás alguien hoy necesita escuchar esto. Tu historia no va a terminar en el dolor. Tu historia en esta vida no va a terminar en enfermedad. No va a terminar en pérdida. Y no va a terminar en la tumba. Porque en Cristo existe la eternidad, mis hermanos. Existe esperanza. Existe una casa preparada por Dios mismo para ti y para mí. Y cuando este cuerpo, cuando esta botarga, cuando este tabernáculo que Dios nos ha facilitado para transitar en esta vida, finalmente se desgaste, finalmente termine, los hijos de Dios no vamos a caminar hacia la oscuridad, vamos a caminar hacia la presencia de Dios Padre. Esa es la certeza, allí donde no habrá más llanto, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más enfermedad, ni ansiedad, ni dolor, ni angustia, donde no habrá despedidas, donde Dios mismo va a enjugar tus lágrimas, donde te va a recibir con un abrazo cálido, profundo, de bienvenida. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el Evangelio, la palabra, no es solamente para aprender a vivir, también es una esperanza para poder partir de esta vida sin miedo, sin angustias. Pero mientras llegue ese momento, mi hermano y mi hermana, debemos seguir caminando en esta vida con fe. Debemos seguir caminando con esperanza, confiando plenamente en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y verlos como los retos que Dios nos ha presentado en esta vida, sirviendo a su iglesia, a su pueblo, porque aunque el cuerpo, este cuerpo nuestro se desgaste, nuestra alma va a estar sostenida por Dios siempre. Jamás estarás abandonado o abandonada. Dios mismo estará contigo, acompañándote en este trayecto. Cierra tus ojos, mis hermanos, cierra tus ojos. Quizás hoy llegaste cansada, cansado. Tal vez la vida te ha golpeado una y otra vez. Tal vez has sentido miedo al futuro. Tal vez hay preguntas que tú todavía no entiendes. Pero escucha esto. Escucha. Dios no
Dios no ha perdido el control de tu historia. Dios tiene el control de tu vida. Y aunque esta vida sea frágil, sea pasajera, en Cristo Jesús existe algo eterno que nadie ni nada puede destruir. Por eso, mi hermana, mi hermano, no viva solamente por lo temporal. Busca a Dios mientras hay oportunidad. Busca a Dios mientras tengas tiempo. Ama mientras haya tiempo, mientras sigas respirando. Perdona mientras tengas tiempo. Camina con Dios mientras tengas tiempo. Porque un día llegará que este cuerpo terrenal se desgastará y tu tiempo aquí terminará. Pero empezará tu tiempo en la presencia de Dios y ahí permanecerás para siempre. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nuestra esperanza no termina en esta tierra. Gracias porque aun cuando nuestro cuerpo se desgasta, tú sigues sosteniendo nuestra alma. En medio de los miedos, de los temores, recuérdanos que tenemos una eternidad preparada por ti. Señor, ayúdanos a vivir con propósito, con sentido, con fe y con fidelidad. Enséñanos, por favor, a valorar lo eterno más que lo pasajero. Y que cuando lleguen los días difíciles en nuestras vidas, danos la paz para recordar que nunca caminamos solos, que tú estás con nosotros. Fortalece, Padre, al cansado, a la angustiada. Consuela al herido, consuela al enfermo, a la enferma. Levanta al que ha perdido la esperanza. Y permite, por favor, Dios, que nuestra vida refleje que pertenecemos a Cristo Jesús. Que nuestra vida sea el testimonio que ayude a otros a acercarte a ti. Bendito seas, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios nos bendiga.